Aleluya, aleluya. Sigue adorando a Dios allí donde estás. Dale gracias al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Gracias por traerme a este lugar, Jesús. Gracias por traerme a este lugar, Jesús. Gracias, Señor. Que tu presencia, que tu Shekinah, Señor, se mueva. Yo vine a escuchar palabra de Dios. Dile a tu corazón: corazón, escucha palabra de Dios. Alma mía, escucha palabra de Jehová. Escucha palabra de Jehová. Escucha palabra de Jehová. Escucha palabra del Santo de Israel. Esta palabra, Señor, Padre, no caiga por pedregales, no caiga por espinos, no caiga sobre el camino. No vengan las llaves de los cielos y se lleven, Padre, la semilla que hoy será sembrada en los corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, poderoso Jesús. Bendito es el Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Bendito el Señor. Yo quiero que usted abra la palabra de Dios. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Primera de Corintios. Ya alabamos a Dios. Ahora vamos a comer del pan que el Señor nos va a dar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tome su asiento. Gloria a Dios. Damos gracias al Espíritu Santo, que es nuestro amigo, nuestro Padre, que Él está aquí en esta noche. Usted no vino por su propia fuerza ni su propia voluntad. Usted vino porque el Espíritu Santo le redarguyó y le impulsó a estar hoy en esta noche aquí. Para Dios no hay casualidades, para Dios hay propósitos. Y hoy es el propósito de Dios en su vida, que usted escuche esta palabra. Y que no solo la escuche, sino la atesore y la ponga por obra. Porque esta palabra es importante para estos últimos tiempos que nosotros vivimos. Mi nombre es Diego Ortiz. Vengo de Río Grande. Mis padres pastorean allí en Río Grande. Y ahorita, por la gracia de Dios, tiene 2 años que yo estoy pastoreando en el Estado de México, en la iglesia Santidad a Jehová. Para la gloria de Dios, estoy sirviendo al Señor desde el 2017, llevando este mensaje. Para entrar al mensaje que yo te traigo, yo te invito a que no sueltes la alabanza de tu boca. Algo que decía el pastor Vicente, muy importante, que ha venido un espíritu de amenaza sobre la iglesia. Ha venido un espíritu para enmudecer a la iglesia. Ha venido un espíritu de frialdad a la iglesia, de enfriamiento a la iglesia.
Cuando viene la palabra de Dios, vienen espíritus que usted no conoce, que están en los aires, que usted no puede ver. Dice la palabra que todo esto se discierne espiritualmente y Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locuras. En pocas palabras, el hombre carnal no percibe lo que viene de Dios. Usted no se da cuenta, pero hay espíritus que gobiernan en los aires. Y esos espíritus lanzan saetas de distracción cuando está la palabra de Dios. Y usted se distrae y esas son las aves del cielo. ¿Cuál habla la palabra? Pues Jesús enseñó en la parábola que la semilla es sembrada, dice la palabra de Dios, sobre la tierra. Pero a veces la semilla cae en pedregales, en espinos o sobre el camino nada más. Vienen las aves y se llevan esa semilla que es la palabra de Dios. No dejes que hoy esa semilla que Dios quiere sembrar en tu corazón se pierda. Escucha esta palabra. Tenía 17 años, Dios me llamó a servirle en su obra. Yo era un Samuel, estaba en la presencia de Dios. Mis padres pastores, la iglesia al lado de mi casa, pero no conocía realmente quién era Dios. Samuel estaba en presencia de Dios, ministraba en presencia de Jehová, vivía en la casa de Jehová, pero no conocía quién era Jehová. Hasta que Jehová lo llamó a tener un encuentro cara a cara con él. Así estaba yo como Samuel. Dios me llamó para su servicio. ¿Cuántos sabemos y creemos que Dios habla todavía? Que Dios revela todavía. Dios me llamó y dejé yo los estudios. Abandoné mis sueños, mis anhelos, los que yo tenía en mi corazón. Yo dejé de estudiar y hice caso a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Y algo del cual está escrito en la palabra, en el libro de Juan capítulo 2, dice la palabra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hay personas que no se están direccionando y no están dejando que Dios haga la voluntad de Él en ustedes. Y uno mismo quiere hacer su propia voluntad, marca su propio propósito, su propio camino. Pero Dios quiere hacer grandes propósitos en nosotros, grandes obras en nosotros. Pero el hombre no deja que Dios empiece a actuar, que Dios empiece a hacer su voluntad en él. Yo dejé que Dios hiciera su voluntad en mí. Yo dejé mis estudios y empecé a enfocarme a buscar de la presencia de Dios. Y en octubre del 2017 iban a ser las 12 de la noche cuando yo empecé a sentir un dolor de cabeza terrible. Sentía que mis huesos me dolían, sentía un frío en mi cuerpo, sentía que mi corazón se aceleraba, sentía mi sangre por dentro fría y sentía un miedo. Y mientras yo estaba allí luchando con aquel dolor, tomé medicamento, pero ese dolor no se iba, sino se hacía más fuerte. Yo empecé a orar en mi mente, a pesar que tal vez no conocía profundamente a Dios, ni cómo relacionarme y cómo entablar una plática con Dios. Y yo le pedía mi sanidad al Señor. Y empecé a escuchar una voz que susurraba a mi oído y me decía: hoy vas a morir. Sentí el frío de la muerte. Y esa voz diciéndome: hoy vas a morir. Tú vas a morir joven. Tú vas a morir joven. Yo mandé a traer a los hermanos de la iglesia que estaban en una reunión. Ellos llegaron y empezaron a orar por mí, pidiendo por sanidad. El Espíritu Santo empezó a ministrar a los que estaban alrededor de mi cuerpo, y mi cuerpo estaba en cama. Y Dios usó a una sierva dando una palabra de parte del Espíritu Santo diciendo: hoy verás mi gloria, porque así como yo lo hice con la hija de Jairo, lo haré contigo. Porque esto no es para muerte, esto es para que mi nombre, dice el Señor, sea glorificado. Te voy a revelar algo oculto que tú no conoces. Eso yo no lo conocía, yo no lo entendía. Cuando dijo esas palabras,
Seguí escuchando esa voz que me susurraba y me decía: hoy vas a morir y morirás con. Sentí un dolor en la boca de mi estómago y algo salió de mi cuerpo. Pude darme cuenta que había salido un espíritu que estaba dentro de mí. Y me di cuenta que el hombre tiene un espíritu, tiene un alma del cual un día le entregará cuentas al Padre. Empecé a mirar mi cuerpo y empecé a ver que yo estaba en oscuridad. Cuando veo tinieblas y oscuridad, yo decía: yo me perdí, mi alma se perdió. Porque sí podía entender que conforme a la palabra y de lo poco que podía escuchar en la iglesia, podía entender que hay un cielo y que también hay un infierno. Y sabes algo, iglesia, lo espiritual es más real que lo carnal, que lo terrenal que podemos ver. Empecé a ver que estaba en tinieblas, en oscuridad, mi espíritu estaba en el aire. Y yo empecé a clamar y le decía: Señor Jesús, ten misericordia. Pero a lo lejos yo miraba muchos destellos de luces que venían hacia mí. Empecé a ver que eran ángeles que se acercaban hacia donde yo estaba. Y esos ángeles hacían dos caminos, uno a la derecha, uno a la izquierda, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Santo. Y los otros decían: Aleluya, 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 aleluya. Abrieron un camino y a lo lejos se podía ver una luz, pero se escuchaban unos pasos como si viniera un gigante caminando. Podía escuchar que venía como un gigante caminando, y cuando esa luz se acercaba, yo empezaba a temblar, y también podía sentir que ante esa presencia toda la tierra temblaba. Yo no sabía quién venía allí, pero a la medida que se acercaba esa luz, se formaba un gigante frente a mis ojos, cubierto en luz, como una túnica blanca que llegaba a su tobillo y traía como un velo de novia que arrastraba. Era como una luz entre amarilla y blanca radiante. Y pude empezar a mirar que traía una sandalia como cristal. Yo no sabía quién era. Y escuché una voz tan suave y dulce que me dijo: yo soy Yeshua. No entendí quién era Yeshua. No había escuchado de ese nombre. Y yo decía: pero ¿quién es Yeshua? Yo no conozco a Yeshua. Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy tu Salvador. Yo soy el que morí por ti en la cruz del Calvario. Yo empecé a temblar y a llorar. Miré sus pies. Sus pies tenían unas marcas. Y empecé a mirarlo de abajo hacia arriba. Y cuando llegué a su cintura, tenía un cinto que atravesaba su cintura. Y ese cinto decía: fiel y verdadero. Y bajaban dos cintas que cruzaban en su cintura y llegaban a su tobillo. Veía una cinta que decía: el verbo de Dios. Y empecé a mirar en ese momento que él tenía otra cinta, un cinturón que cruzaba su pecho, con letras radiantes que brillaban con muchos destellos, y ese letrero que traía en su pecho decía: Rey de reyes y Señor de señores. Cuando damos gloria al Rey, cuando damos gloria al Rey, sepa usted, iglesia, que la iglesia no está sola, que la iglesia tiene un Rey, que la iglesia tiene un Padre, que la iglesia tiene un Dios todopoderoso, que aunque no lo vemos, lo sentimos, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Sabía en ese momento quién estaba frente a mí. Él estaba coronado. Tenía una corona con muchas perlas. Y él me extendió su mano. De su mano salía una luz hermosa. Y pude ver unas marcas que tenía en sus manos.
cuando me extendió la mano, yo le dije: Jesús, ¿por qué tienes esa marca? Y él me dijo: esas son las marcas cuando yo fui al madero a morir por ti, por la iglesia. Y mira, esta sangre está fresca hasta el día de hoy. Él no tenía sus marcas aquí como lo pinta. Él no tenía sus marcas en medio de la palma de su mano. Eso es una mentira. Él tenía sus marcas en esta parte de sus manos. Y cuando Él me muestra sus marcas, me dijo: hijo, esta sangre está fresca. Dile a la iglesia que esta sangre hasta el día de hoy tiene poder para salvar, para restaurar, para dar vida, para levantar al caído, para salvar. Dile a la iglesia que esta sangre es poderosa. Si de pronto has pensado que la enfermedad que tienes ya no tiene cura, estás equivocado. Hay una sangre que es poderosa, y esa es la sangre de Jesús. Y si tú quieres ser salvo, tienes la sangre de Jesús que está fresca hasta el día de hoy para salvar. Y si tú quieres ser sano, la sangre de Cristo Jesús todavía está fresca para curar. Él es hermoso. Cuando quise mirar su rostro, yo caí al piso porque no podía ver lo que había en su rostro. Era una luz radiante 7 veces más que el sol, que me dejaba como ciego y no podía ver sus ojos, no podía ver su nariz, no podía ver su boca. Solo veía una luz radiante como llama de fuego que salía de su rostro, y de esa llama salía una voz y me decía: ven, dile a la iglesia que pronto voy, ven, dile a la iglesia que pronto voy, ven, dile a la iglesia que mi venida no tarda. Me extendió la mano y me dijo: toma mi mano. Mi mano era tan pequeña, esa mano poderosa y gigante. Y empezamos a llegar como si fuese un volcán, una montaña. Y él me dijo: en lo terrenal, el hombre le llama volcán, pero son entradas al infierno. Y por esta entrada descenderemos, porque te voy a mostrar algo del cual muchos niegan su existencia. Te voy a mostrar el tormento eterno. Su voz era como ellos. Y empezamos a descender. Descendíamos de esta manera y después caminábamos de esta manera. Había un portón gigante donde nosotros llegamos y había muchos candados allí. Y yo recuerdo que yo tenía miedo. Y me dijo: entraremos a ese lugar. Ese es el tormento eterno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y yo le dije: Señor, yo no puedo entrar a ese lugar. Y me dijo: entraremos. Y le dije: no, Señor. Y a la tercera vez me dijo: entraremos. Y le dije: no, Señor. Cuando tú eres cobarde, este lugar te corresponde. Yo tuve miedo ante esa palabra y le dije: sí, Señor, voy a entrar, pero no me dejes allí. Y yo puse una excusa y dije: pero ¿cómo entraremos si ese candado está cerrado y tiene muchos candados? Y él me dijo: escucha. Extendió su mano derecha y empezó a sonar un sonido como de un león rugiendo, pero se podía entender su voz. Su voz era potente y empezó a hablar diciendo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, te he vencido, en la cruz te he derrotado. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese portón se abrió. Me dijo: esto es para que sepas que mi palabra tiene poder, que mi palabra es poderosa. Y entramos por ese lugar y empecé a ver llamas de fuego al rojo vivo. Las llamas de fuego no son nada comparadas a las que se pueden ver aquí en la tierra. Todo era el rojo vivo.
Y empecé a escuchar un ay, ay, ay. Ni siquiera las personas tenían fuerza para poder gritar. Sus fuerzas se habían acabado. Pero cuando ven aquella luz radiante que empezó a entrar por ese lugar, lo que a mí me sorprendió, que demonios empezaron a correr y querían buscar la manera de huir de aquel personaje lleno de luz. Y esos demonios decían: Él me quema, porque su presencia de los quemaba. Y esos demonios decían: Él es poderoso. Podían entender que había llegado el que es poderoso, el que es santo y sublime, el que se sienta entre los querubines de los cielos. Podían entender que el que estaba allí adentro era el que tiene el gobierno sobre ellos. No hay demonio más poderoso que Dios que tenemos. Ellos están sometidos al gobierno de Dios. Y las almas empezaron a decir: ay, ay, esto es para siempre, esto es eternamente. Misericordia, Jesús. Dame un minuto de misericordia para ir a arrepentirme a la tierra. No se conocen las personas allí. Solamente se ve una silueta como una llama de fuego, como las cubre. Y cuando empezamos a caminar por ese lugar, empecé a ver a un joven que decía: Señor, ten misericordia. Si tú me regresas a la tierra, me voy a arrepentir y te voy a servir. Y el Señor me dijo: hijo, ¿ves aquel que está allá? Él fue un narcotraficante en la tierra. Él de adolescente, de niño, sus padres lo llevaban a la iglesia. Él conoció mi palabra, pero él se apartó de mi camino, buscando el dinero, buscando las riquezas. Y empezó a caminar por caminos de muerte. Él empezó a entrar al narcotráfico. Y el Señor me dijo: yo lo amé tanto que por las oraciones de sus padres, antes de morir, yo le llevé un mensaje de advertencia. Y me mostraba en una forma como de pantalla, regresando a aquel tiempo y escena. Cuando le llevaron la palabra a este joven, le tocaron la puerta de su casa. Y él salió. Y era un siervo que llevaba una Biblia y le dijo: te traigo un mensaje de salvación. Dice el Señor que te arrepientas, porque tu tiempo en la tierra se ha terminado. Y él empezó a escuchar. Y este varón le decía: hoy es el tiempo que te arrepientas, porque tu tiempo se ha terminado. Y él dijo: ¿cómo mi tiempo se ha terminado? Y este hombre le dijo: tú vas a morir, ya no te queda tiempo. Y esta persona, este joven dijo: yo no puedo morir, soy joven, mira las riquezas que tengo, mira todo lo que tengo, todo lo que está bajo mi poder, yo no puedo morir. Insistió tanto este varón de Dios que le decía: hoy es el día que te arrepientas, Cristo te ama, arrepiéntate. Pero este hombre no recibió la palabra y el varón de Dios se fue. A los minutos después tocaron la puerta de este joven. Entraron hombres armados y balacearon todo su cuerpo. El Señor le había dado una oportunidad, pero no la quiso aceptar. Y este hombre se arrepentía y veía esa escena también y decía: si tú me regresas, Señor, a la tierra, ahora sí me voy a arrepentir, voy a contar que este lugar es real. Todos los que estaban ahí decían: si tú me devuelves a la tierra, voy a decir que el infierno es real, voy a decirle a mi familia que este lugar es real. Y el Señor le dijo a este hombre: gusanos serán en tu cama, gusanos te cubrirán para siempre. La misericordia se terminó para ti. Y cuando caminaba nomás, yo veía a un alma donde le caían alfileres en todo su cuerpo. Y esta alma empezaba a decir: ahora sí reconozco que tú eres el Señor y Salvador, que en ti hay salvación. Y Jesús se detuvo y me dijo: te voy a decir quién es esta alma, porque es necesario que vayas y le quites la careta, le quites la mentira
mentira, la máscara al diablo y la mentira del cual muchos están diciendo que este lugar no es real. Muchos salen por las calles diciendo que este lugar no existe. Esta alma que miras aquí es el fundador del reino de los testigos de Jehová. Y esta alma decía: Señor, si tú me sacas, ahora sí diré que eres real, que en ti hay salvación. Y esta alma dijo: yo ahora reconozco que solamente tú eres el Salvador y que este lugar es real. El Señor me dijo: él sabía que este lugar era real. Él sabía que solamente en mi nombre, Jesucristo, hay salvación para el perdón de los pecados. Pero nunca quiso hablar la verdad. Y mira cuántas almas han venido a este lugar por culpa de esta alma que tú miras. Muchas almas vienen caminando aquí porque piensan que este lugar no es real, porque piensan que en mi nombre no hay salvación. Y el Señor me dijo: vete y dile a la humanidad que solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, para que en mi nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que yo soy el Señor y Salvador. Hoy es la oportunidad de que tú seas salvo. Jesús te está llamando. Ese lugar es real, ese lugar existe. Si hoy estás escuchando esta palabra y no has recibido a Jesús, Jesús quiere rescatar tu alma de ese tormento, porque tú no sabes cuándo Dios te llamará a pedirte cuentas. Pero el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. A veces tenemos por juego esta palabra y decimos: ¿cómo es que el infierno es real? ¿Dónde dice la Biblia que el infierno es real? ¿Dónde dice la Escritura que el infierno es real? Isaías capítulo 66 versículo 24 dice: y saldrán los hombres que se rebelaron contra mí, dice Jehová, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Hoy el Señor te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Hoy el Señor te está dando la oportunidad para que vengas a Él. El tiempo se termina, el tiempo se acaba. Me dijo: irás a la tierra y contarás que este lugar es real, que el tormento es real, y es por los siglos de los siglos y eternamente y para siempre. Me sacó de ese lugar, y cuando me sacó íbamos elevándonos sobre el aire. Pasamos un primer cielo. El primer cielo es el que usted puede mirar con sus ojos. El segundo cielo es el que no puede mirar. Y en el segundo cielo se encontraban las estrellas, los planetas, pero también potestades de demonios, del cual habla la palabra en el libro de Efesios, que nuestra lucha no es con sangre, carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra batalla, contra ellos es nuestra guerra. Y cuando estábamos en el segundo cielo, algo que me llamó la atención, que había una bola de fuego, una roca de fuego tan grande, que venía descendiendo lentamente a la tierra. Y yo le dije: Señor, ¿y esto qué es? Me causó impresión. Y el Señor me dijo: en la tierra le llaman meteoros, le llaman asteroides, pero esta roca de fuego pronto caerá en la tierra. Y me dijo: yo te mostraré cómo esto impactará la tierra, para que le digas al hombre, especialmente a la iglesia, que mis juicios están descendiendo ya sobre toda la tierra. Y me dijo: dile a la iglesia que vele y ore, que sea sobria, que vele y ore. Me dijo el Señor: la iglesia duerme, la iglesia está pereciendo, voy a despertar a la iglesia. Me dijo el Señor: mira ese humo que sube de la tierra hasta arriba, es el pecado que sube desde la tierra hasta la presencia del Padre.
Y el Padre está hastiado de ese pecado. El pecado ha subido como humo delante de la presencia del Padre. Y el Padre ha decretado juicio. La iglesia no está preparada, me dijo. La iglesia está manchada. La iglesia tiene arrugas. Pero yo voy a preparar a la iglesia. Y le dije, Señor, ¿y cómo vas a preparar a la iglesia? Me dijo, mira hacia la tierra. Cuando esa roca venía entrando, Él extendía su mano y la detenía, la sostenía con su mano. Y me dijo Él, cuando la iglesia pide misericordia, yo me muevo a misericordia. Yo me conmuevo a misericordia. Pero cuando la iglesia deja de pedir misericordia, esto avanza a la tierra, Diego. Esto avanza a la tierra, hijo. Cuando Él quitó su mano, vi que esa roca cubierta en fuego venía a gran velocidad y impactó sobre el mar. Pero detrás de esa roca venía otra roca que impactaba sobre la tierra. La que impactaba en el mar me decía, mira, esto es Puerto Rico. Y la que impactaba sobre la tierra me decía, mira, esto es California. Y cuando las rocas impactan la tierra se empezó a estremecer, la tierra empezó a temblar como borracho, la tierra se empezó a abrir grietas sobre la tierra. Las olas del mar se empezaron a levantar y el mar empezó a salir de su lugar. Y Él me dijo, esto será a nivel mundial. Antes que vaya el deseado de las naciones, la tierra se moverá como borracho y sabrán que yo soy el que soy, Jehová, Dios de los ejércitos. Diga a la iglesia que se prepare, porque he decretado juicio sobre ella. Mi alma alaba a Dios. Hermano, la tierra se empezó a mover. La tierra se empezaba a abrir. La tierra se tragaba a personas que querían correr, que querían huir de aquel juicio. El Señor me dijo, mira, esto será a nivel mundial. Yo vi niños entre los escombros. Empecé a ver personas entre los escombros, como quedaban sus cuerpos enterrados, lacerados. Era un juicio terrible que estaba sucediendo sobre la tierra. Las personas decían, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con la tierra? Y la tierra no dejaba de moverse. Miles de miles muertos sobre toda la tierra. Me dijo el Señor, dile a la iglesia que me busque, dile a la iglesia que me clame y dile a la iglesia que pida misericordia. Recuerdo yo que le dije, Señor, ¿y esto será antes de tu venida o después de tu venida? Yo no lo entendía. Señor, ¿esto será después de tu venida? Y Él me dijo, no, hijo, esto será antes de mi venida, porque la iglesia no está preparada. Me dijo, voy a sacudir el trigo, voy a separar la cizaña antes que vaya por la novia. Voy a limpiar los altares, me dijo el Señor. Voy a limpiar a mi iglesia, porque hay pecado en los altares. Me dijo el Señor, evangelistas morirán, pastores morirán en aquel juicio, porque estoy hastiado, estoy cansado, que profanen mi altar, porque voy a limpiar a la iglesia, me dijo el Señor. Voy a sacudir el trigo. Se fueron los gloria a Dios, se fueron los aleluyas. Siento que esta palabra es para usted. No quiere glorificar a Dios. Me dijo el Señor, viene el tiempo de Ananías y Zafira, donde voy a quitar la mentira de los altares, donde voy a quitar la mentira de mi iglesia. Lo que hoy en día pasa, están profanando el altar de Dios. Me dijo el Señor, dile a la iglesia que se ha manchado, se ha contaminado con la inmundicia del mundo, que yo soy santo, 3 veces santo. Dile a la iglesia que yo no puedo ser
burlado. Dile a la iglesia que yo soy misericordioso, pero también soy fuego consumidor y que castigo al hombre. Santo es Dios, santo es Dios. Santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios. Santo es Dios. Me dijo el Señor, lo haré como el tiempo antiguo. Lo que no era santo lo quitaba. Lo que no era santo lo mataba. Lo que no era santo lo quitaba de mi presencia. Me dijo el Señor, porque muchos están pisoteando mi sangre. Y estoy cansado que pisoteen mi sangre. Porque mi sangre es santa. Porque mi nombre es santo. 3 veces santo. Dile a los pastores que le digan a la novia, que le digan a la iglesia, que yo quiero una novia santa, porque solamente los santos me verán, solamente los santos escucharán el toque de la trompeta. Dile a los pastores que le digan a la novia que sin santidad, que sin pureza, nadie verá mi rostro. Hoy Dios ha venido a hablarte. Me dijo el Señor, saquen la carnalidad de los altares antes que mande este juicio y sea demasiado tarde para muchos, porque muchos querrán huir de la ira de Jehová, pero no podrán. Me dijo, mira, los grandes y poderosos se esconderán en las peñas, se esconderán en las cuevas. Los poderosos saben que este juicio viene, saben que muy pronto un asteroide impactará con la tierra y la tierra se moverá como borracho y muchos países quedarán destruidos. Y ellos están haciendo su búnker para esconderse de esta ira, pero nadie se esconde de esta ira. Porque aunque subieren y pusieren su estrado en la luna, pusieren sus nidos en la luna, he aquí de allí yo, Jehová de los ejércitos, los derribaré. Porque yo no puedo ser burlado, porque el ojo de Jehová mira toda la tierra, porque el ojo de Jehová está mirando toda la tierra. Empecé a mirar cómo quedaban casas destruidas. Pero lo que me asombraba era lo siguiente. Podía ver iglesias cristianas pentecostales que estaban acercadas con ángeles. Casas de cristianos que no han doblado sus rodillas a Baal, ni a las cosas de este mundo, ni han hecho amistad con este mundo. Esas casas estaban bañadas en ángeles. Y yo le decía, ¿qué quiere decir esto, Señor? Y el Señor me dijo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, andará sebalea basoja del Omnipotente. Dile a mis verdaderos hijos que he mandado ejército de ángeles para que les guarden de este juicio. Ni siquiera un cabello de su cabeza les tocará este juicio, porque he aquí no duerme el que guarda Israel. Mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. Este es un mensaje para los últimos tiempos. Si tú pensaste que ibas a venir a escuchar un mensaje de bendición y de prosperidad, te equivocaste de lugar. Este mensaje es un mensaje de advertencia, es un mensaje para que limpies tu corazón, es un mensaje para que limpies tus manos. Porque ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Dios, la bendición de Jehová. Este es un mensaje de advertencia. Este es un mensaje para que la iglesia se alinee. Empecé a ver iglesias cristianas que quedaban en pie, pero también templos cristianos que quedaban sepultados bajo los escombros. El Señor me dijo, esos templos dejaron que el mundo, el pecado entrara a ellos. Dejaron que el altar fuera profanado. Vengo a destruir altares sucios, me dijo el Señor.
vengo a destruir altares profanados. Me dijo, pero mira esos templos, mira esas casas de oraciones que quedaron en pie. Me dijo el Señor, voy solamente yo a dejar altares santos, altares que se guardaron, altares que se cuidaron para mí. Me dijo el Señor, mira, viene mi juicio, viene mi vara, viene mi espada para raer a todo aquel que ha profanado mi nombre. Dile a la iglesia que sea santa. Le dije, Señor, yo no entiendo qué es ser santo. Yo no entendía qué es ser santo. Le dije, ¿qué es santo? Porque tú me hablas. Dile a la iglesia que sea santa. Dile a la iglesia que se guarde en santidad. ¿Qué es santidad? Le dije al Señor, yo no entiendo qué es santidad. ¿Por qué demandas que sin santidad nadie te verá? Y podía entender que la clave para ver a Jesús es la santidad, que la clave para entrar al reino de los cielos es la santidad. Le decía, ¿qué es la santidad? Él me dijo, guardarse irreprensiblemente en toda su manera de vivir, alma, espíritu y cuerpo. No demando el 50%, no demando el 70%, yo demando todo de mi iglesia. Dile a mi iglesia que quiero una iglesia santa por dentro, santa por fuera, que haga la diferencia entre el mundo. Dile a la iglesia que esa es la santidad, guardar su corazón, guardar todo lo que hay en ellos. Dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, no piense que para entrar al cielo es venir a calentar la silla todos los domingos, es venir a orar 5 minutos, es venir a clamar por segundos, es venir a tener el evangelio por costumbre. Hay gente que ha puesto el evangelio como un evangelio fácil a su manera. El evangelio no es fácil, el evangelio es difícil. El evangelio es doblar rodillas, el evangelio es sufrir, el evangelio es darlo todo por Jesús, porque le enjugará toda lágrima de nuestros ojos, toda aflicción de nuestro corazón será quitada. Bendito sea el Señor. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? El evangelio no es fácil. El Señor habla de una dificultad para salvarse, de pagar el precio por causa de Él para ser salvos. Bendito Jesús. Etalea mandelei, el lindo mianzo que del comunzo, tenemanso de balaya. Esto es para valientes. Los valientes heredarán el reino de los cielos. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Si estaba dormido espiritualmente, hoy Dios te está despertando. Si había dejado de clamar, hoy el espíritu de oración volverá a ti. Porque estamos en tiempos finales. Déjame decirte que la trompeta está por sonar. Déjame decirte que de pronto escucharás miles de miles cristianos han desaparecido. Esto no es un juego. La salvación es eterna y la condenación también. Sandalaya mendolea basandalaya. Brosto cotere pratandele basoja. La iglesia está en una balanza. La iglesia está en una balanza. Baja y sube. Y Dios está pesando el espíritu de la iglesia. Dios está pesando el espíritu de los evangelistas. Dios está pesando el espíritu de los pastores. Dios está pesando el espíritu de los levitas. Dios está pesando a la iglesia en balanza. Y hay una tristeza. La balanza está bajando a la condenación y no a la salvación. Porque la iglesia se ha dejado amordazar, amedrentar por el enemigo. Porque el enemigo ha enviado a sus últimas fuerzas más poderosas que han salido de las tinieblas. Y la iglesia tiene una escasez de visión, como en los tiempos de Samuel. La iglesia escasea de revelación. La iglesia escasea de visión. La iglesia escasea de discernimiento de espíritu. No puede discernir lo espiritual porque Satanás le ha puesto ceguera en los ojos.
Fuego de Dios, mi alma te alaba, bendito Jehová. Este juicio no es de un juego. Cuando usted vea la tierra moverse, se acordará de estas palabras. Me dijo el Señor, yo le dije, Señor, ¿y quién creerá este mensaje? Me dijo el Señor, si tú callas, las piedras hablan. Las piedras hablarán por ti. Me dijo el Señor, y aún yo haré que las piedras hablen por ti. Me dijo, los científicos dirán que un asteroide impactará la tierra y mandará a la humanidad a prepararse. Las piedras hablarán por ti. Verás en las televisoras y en las redes sociales que van a ser misiles para destruir este meteoro. Pero nadie destruye lo que ya está decretado por el Padre. Aleluya. Yo empecé a ver un caos en la tierra. Personas que estaban sin pie, ensangrentadas, que habían quedado con vida pero entre los escombros, y clamaban diciendo, Dios, ten misericordia. Dios, ten misericordia. Me dijo el Señor, abatiré el espíritu de los soberbios, porque hay muchos soberbios dentro de mi iglesia. Quitaré el orgullo, quitaré la vanagloria. Yo miré que unas lágrimas que bajaban como gotas de sangre por la vestidura de Jesús. Y Él me dijo, dile a la iglesia que me duele. Dile a la iglesia que me duele. Pero al hijo que yo amo los corrijo. Y yo amo a la novia, yo amo a la iglesia y la tengo que corregir. Pero Él mismo hace la llaga y Él mismo la cura. Yo empecé a ver que después que había pasado todo eso, empecé a ver en ese momento que la iglesia empezaba a adorar, la iglesia que había quedado con vida, el pueblo que había quedado con vida, empezaba a adorar. Y yo empecé a escuchar un cántico que cantaban y decían, gracias Cristo por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias Cristo por todo lo que has hecho. La iglesia empezó a dar gracias al Señor a pesar del dolor, a pesar que muchos habían quedado sin familia, padres sin hijos, hijos sin padres. Y cuando la iglesia empezó a adorar, no había electricidad, no había música, no había bocina, no había instrumentos, solamente estaba adorando el corazón y la garganta del Padre. Porque hoy en día la iglesia se ha acostumbrado. Bocina, buen escenario, buena música, si no, no adora, si no, no van a la iglesia, si no hay levita y solamente va a cantar el pastor, la pastora a capela, no van a la iglesia porque no va a haber música. Dice el Señor, yo quiero un corazón contrito y humillado, yo quiero un corazón que se humille y se desgarre delante de mi presencia. Luego de Dios. Y la iglesia empezó a adorar. No había luz. Y el Señor me dijo, escucha esto. Quitaré la luz y pondré oscuridad en la tierra. Porque el hombre, porque los líderes apagaron la verdadera luz que alumbra la iglesia, que alumbra la tierra. Sacaron al Espíritu Santo de los altares, escondieron al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se apartó. Quitaré la luz de la tierra, pondré tinieblas en la tierra, para que la única luz que tiene que brillar, brille la luz de mi Espíritu Santo, y el hombre sepa que el que alumbra la tierra, que el que brilla en la tierra, que el que le da luz a los altares, no es el hombre, no es el líder, es el Espíritu Santo de Dios. Adora al Espíritu Santo, adora al Espíritu Santo. Alma mía, bendice a Jehová. Bendito, bendito es el Señor, poderoso. Dile al Espíritu Santo, vuelve. Porque hay templos que ya se quedaron sin Espíritu Santo, se quedaron sin la presencia de Dios. Y usted va a decir, este mensaje es tan fuerte.
Pues déjame decirte que yo no vengo a acomodarte esta palabra. Todo lo que te estoy hablando está aquí. Porque hoy en día queremos lechita, leche espiritual. Dice Dios, la iglesia tiene que comer ya comida sólida, porque ya no hay más tiempo. Hermano Diego, pero ese mensaje es fuerte. El que vino por visita por primera vez va a salir corriendo, no va a querer aceptar a Cristo. Déjame decirte que yo no soy el que convenzo de pecado. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que redarguye al hombre de la maldad es el Espíritu Santo de Dios. Y a través de este mensaje muchos han llegado al camino de Dios. A través de este mensaje que el Señor me dijo, te pondré en tu boca y hablarás. Muchos han venido al camino de Dios. Drogadictos han dejado la drogadicción. Matrimonios que estaban en divorcio se han restaurado, porque saben que el alma es importante y que el alma tiene que entregar cuentas, y que este mundo es perecedero, y que lo único eterno es la salvación. Cuando la iglesia empezó a adorar, yo empecé a mirar. Empezó a caer un aceite del cielo. La iglesia ya no adoraba como adora ahora. Que uno está por allá, su pensamiento está lejos. El corazón de la iglesia estaba en el corazón del Padre. Su espíritu estaba frente al trono del Padre y adoraba a Dios. Y el Señor me dijo, mira lo que pasará con la iglesia. Y que fue necesario que yo hiciera esto. Empecé a ver un soplo que empezó a entrar por toda la tierra. Y la iglesia que adoraba empezó a sentir el poder del Espíritu Santo. Los que no tenían pies, yo empecé a ver que les empezó a crecer pies. Los que no tenían brazos, les creció brazos, dedos, uñas. Los que no podían ver, empezaron a ver. Y los que no podían hablar decían, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo sana. Empezaron a testificar del poder de Dios. Y me dijo el Señor, después de ese juicio, dile a la iglesia que viene el último avivamiento de mi Espíritu Santo sobre las naciones. Dile a la iglesia que mi Espíritu Santo fluirá como un río, que la unción de mi Espíritu se derramará sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La iglesia se levantará como la iglesia primitiva, me dijo el Señor. La iglesia volverá a las sendas antiguas como anduvo antes, como caminó antes. Paraos por los caminos y pregunten cuáles son las sendas antiguas. La iglesia volverá a ser la iglesia primitiva de antes. Recuerdo que Él me sacó de allí y llegamos a un tercer cielo donde había una ciudad grande, enorme. Habían puertas y en cada puerta había un ángel parado con una espada con su mano derecha. Y recuerdo que esa ciudad enorme tenía unos muros gigantes. Estaba frente al templo de Dios. Estaba frente al paraíso de Dios. Me dijo, entra. Porque así como hay un tormento, hay un paraíso eterno. Entra. Y esas puertas que estaban allí se abrieron. Si usted no sabía, todo lo que hay allí tiene vida. Hasta las puertas tienen vida. Las puertas empezaron a cantar y se abrieron automáticamente. Y me dijo, entra. Le dije, no, Señor. Con todo lo que Él me había dicho, en mi mente había quedado algo de que yo no estaba en santidad. Y decía, no, Señor, yo no soy digno de entrar allí. Y el Señor me dijo, lo que es lavado con mi sangre limpio es. Entra. No, Señor, yo voy a ensuciar ese lugar. Cuando yo pise ese lugar, yo voy a contaminar, voy a ensuciar ese lugar. Y Él me dijo, entra porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Entra porque yo soy la puerta. Yo empecé a entrar. Yo no pisé el piso, era un piso como un cristal. Calle de oro.
Yo iba elevado sobre el aire y me dijo: hijo, tú no lo pisarás, tú lo vas a pisar cuando la iglesia haya sido arrebatado de la tierra. Y empecé a caminar en el aire. Y cuando él iba entrando, todos los ángeles empezaron a hacer reverencia, poniendo su frente en el piso que había allí, y empezaron a decir: aleluya, aleluya, santo, santo, el alfa y la omega, el principio y el fin, santo, santo, santo. Era algo hermoso, hermanos, una paz tremenda. Llegamos a un jardín. El pasto no era corto, el pasto me llegaba hasta la cintura, un pasto verde fresco. Y yo caminé entre el pasto, y cuando yo caminaba, el pasto se abría automáticamente. Yo caminaba y el pasto se iba abriendo de derecha a izquierda, y el pasto cantaba: aleluya. Empecé a ver que salía un sonido de un aleluya, y decía: ¿dónde está ese sonido? Y el Señor me dijo: mira cómo me adoran las flores. Las flores eran gigantes, como de 2 metros. Los pétalos eran gigantes. Los niños llegaban y se subían arriba de los pétalos de aquellas flores. Y cuando aquellas flores empezaron a adorar, a cantar, y Jesús pasaba por ahí, yo pensé que las flores se estaban muriendo. Las flores se doblaron hacia abajo, estaban dobladas. Y le dije: Señor, parece que las flores se mueren. Y Él me dijo: las flores están haciendo reverencia. Empecé a ver aves volar sobre la cabeza, la corona de Jesús, y adoraban a Jesús. Y Él me dijo algo importante: hijo, si las flores me alaban, si las aves me alaban, ¿qué es la iglesia para no alabarme? ¿Qué es la iglesia para no adorarme? Dile a la iglesia que me adore en espíritu y en verdad. Dile a la iglesia que me cante. Había un río cristalino allí. Y yo le dije al Señor: ¿por qué el río también está cantando eso? Porque de aquel río salía un sonido de alabanza. Pero lo que me sorprendía eran alabanzas que se adoran aquí en la tierra, que se cantan aquí en la tierra. Y se escuchaba: aleluya, nuestro Dios poderoso. Y se escuchaban cánticos. Y empezaba a escuchar: ven, 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 Espíritu Santo, ven. Y le decía: Señor, esas alabanzas yo las conozco. Y yo pensaba que el río cantaba. Y el Señor me dijo: de ese río fluye la adoración que mis hijos cantan en la tierra. Porque lo que se canta en la tierra llega a mi presencia como olor fragante que perfuma el trono de mi Padre. Dile a la iglesia que adore, porque la alabanza tiene poder. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Qué hermoso es Jesús. Hermano, ese lugar era precioso. Y yo le dije: Jesús, veo ángeles, ángeles aquí, ángeles acá, ángeles allá, ángeles en todos los lados, ángeles volar arriba. ¿Dónde está mi abuelo? Yo no lo veo aquí. Y él me dijo: él no está en este lugar, él no está aquí despierto. Solamente hay ángeles, ángeles que fueron creados para que me adoren. Él me llevó a un cuarto, a un salón gigante, y decía: lugar de reposo. Habían camas como de cristal bañadas en perlas. Y primero me acercó a una cama de cristal. Había un joven dormido allí, sin arrugas, cabello blanco. Y él tenía sus manos así, y estaba dormido. Lo que me sorprendía es que tenía una Biblia, como que abrazaba la Biblia y tenía las manos así.
Y yo me asomaba y decía, ¿y quién es él? Él es mi abuelo. Él me dijo, no, él fue un predicador en la tierra. Fue un predicador del cual yo lo usé en gran manera en la tierra. Me puso una pantalla frente a mis ojos y yo podía ver la escena cuando un anciano con cabello blanco decía, Cristo viene pronto. Y el Señor me dijo, el que miras ahí es Chichi Ávila. Pronto sonará la trompeta y los muertos en mí resucitarán primero. Y ese anciano decía, Cristo viene pronto. Me dijo, y mira el que miras de este lado, es otro evangelista en la tierra, que yo lo usé en gran manera, que yo le mostré mi poder. Me dijo, él es Héctor de la Cruz. ¿Y dónde está mi abuelo? Él está de este lado. Caminaban los hermanos, eran cantidades de personas que dormían. Me dijo, este es mi reposo, es el reposo de mi presencia. Me dijo, aquí está tu abuelo. No tenía arrugas, estaba joven. Me dijo, este es el reposo de mi presencia. Ellos no están despiertos, ellos están dormidos, esperando que suene el toque de la final trompeta, para que ellos sean levantados del polvo de la tierra. Me dijo, muchos para salvación eterna, para recibirme en las nubes, pero otros para condenación eterna. Dile a la iglesia que no falta nada y yo voy por ella. Dile a la iglesia que pronto se levantará de la tierra. Dile a la iglesia que el novio no tarda. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de mi Padre. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Empecé a mirar que había un salón precioso. Y esta es la parte que yo quiero que ponga atención. Había una mesa que yo le miré al principio, y cuando caminaba no le encontraba el final. Caminaba y no llegaba hasta el final. Y habían sillas como si fueran tronos. El respaldo de cada silla un hombre que no entendía. Arriba de aquella silla una vestidura blanca doblada y una corona arriba de aquella vestidura. Esa mesa tenía manteles blancos con bordes y tejidos de oro puro. Empecé a ver que habían copas de oro, cubiertos de oro. Empecé a ver que los ángeles ponían una especie como si fuese un vino en las copas. No vino terrenal, vino celestial, no se va a confundir. Vino puro de Dios. Empecé a mirar que habían platos servidos. Todo estaba servido. Ningún plato ya no tenía comida. Era una comida que yo no podía descifrar. Nunca lo había visto en la tierra. Y me dijo, aquí se celebrarán las cenas de las bodas del Cordero. Dile a la iglesia que pronto estará aquí. Y por esa puerta entrarán los santos. Por esa puerta entrará la iglesia. Me acuerdo que frente a aquella mesa había un altar en forma de U. Habían instrumentos de oro, pianos, arpas, panderos de oro. Todo lo que había ahí eran de oro, violines de oro, flautas de oro. Y recuerdo que le dije, Señor, ¿y por qué los ángeles no están tocando esos instrumentos? Yo veía que los ángeles le ponían solo nombre a cada instrumento. Señor, ¿y por qué los ángeles no están tocando, no están adorando con ese instrumento? Me dijo, cuando la iglesia se siente a la cena de la boda del Cordero, no son los ángeles que tocarán esos instrumentos. Dile a los levitas de la tierra, dile a los que yo uso con su voz y cantan para mí en la tierra, dile a los que tocan un instrumento en la tierra,
tierra y me adoran en la tierra y me alaban en la tierra, que ellos cantarán en las bodas del Cordero, que ellos adorarán en las cenas de las bodas del Cordero. Esos instrumentos están preparados para ti que adoras en la iglesia. No bajes la guardia, pelea la batalla, que hay una aleluya, que hay una gran recompensa para ti. Qué precioso es Jesús. Todo tiene su recompensa, hermanos. Había un altar más gigante, altísimo. Eran muchas gradas. Todo era de oro. Y Él me dijo, te mostraré al Padre. Mira lo que está frente a ti. Había un trono. No miré a nadie sentado. Solo veía una llama de fuego y luces radiantes como truenos que salían de allí. Y me dijo, te mostraré al Padre, porque tú todavía no me conoces. Le dije, Señor, ya sé quién eres. Te he mirado. Y me dijo, aún no me conoces. Yo te diré quién soy. Y aún hay muchos de la iglesia que no conocen al Padre. Van todos los domingos a la iglesia, pero no saben a quién adoran. Desconocen a su Dios. Déjame decirte que un grupo conoce más a Dios que muchos cristianos, porque los cristianos van a la iglesia por costumbre, para quedar bien con el pastor, y no han tenido un encuentro con Dios. Yo era uno de esos y me dijo, tú no me conoces. Me soltó de la mano, yo caí postrado, una gloria poderosa, y Él subió por aquella grada. Él se fue a la derecha de aquel trono y dijo, Padre mío, Padre, dale más tiempo a la iglesia, porque la iglesia no está preparada. Pero yo voy a preparar a la iglesia. ¿Cómo presentaré a la novia sucia y manchada delante de ti? Padre, dale más tiempo a la iglesia, un poquito de tiempo. Y Él empezó a llorar sangre. Vi que en su cráneo salía sangre. De su costado salía sangre y ese vestido blanco se manchó de sangre. Me di cuenta que Jesús intercede por amor a ti, por amor a mí al Padre. Que Él intercede con gemidos delante de la presencia del gran yo soy. Sus marcas salían como fuentes de sangre de sus marcas. Y dijo, recuerda el sacrificio que hice en la cruz, Padre. Recuerda el sacrificio que hice en aquel madero, Padre. Recuerda el sacrificio que hice en ese madero. Pude ver la imagen de Jesús cuando estaba en aquel madero. Me dijo, eso es para que veas que lo que hice por la iglesia fue real. Yo no lo miré así, como lo pintan. Él estaba así. Él murió por ti, murió por mí. Mi hermano, cuando yo miro eso, mi corazón estaba hecho pedazos. Y yo estaba viendo esa escena. Él se paró y empezó a caminar con delicadeza, lentamente. Y yo miré que iba caminando donde estaba ese trono. Y Él se sentó en ese trono. Y después puso sus pies uno tras el otro y se puso de pie. Era un gigante cubierto en una llama de fuego. Empecé a ver serafines volar en los aires, con 6 alas, con 2 alas se sostenían, con 2 alas cubrían su rostro de esta manera, inclinaban su rostro, y había 2 alas con las que daban voces y decían cuando movían las alas, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Lo espiritual es real, lo celestial es real. Y Él se puso de pie y me dijo, te diré quién soy yo.
rumboso, no como ecos y estruendo. Y yo empecé a temer, mi espíritu a temblar. Estaba quebrado en aquel piso. Yo sentía que me hacía polvo, que me hacía nada delante de Él. Y Él me dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento. Yo soy el Dios del Nuevo Testamento. Yo soy el Dios que le mandó fuego a Elías y consumió a los Baales. Yo soy el mismo Dios que me le presenté a Moisés en la zarza de fuego. Yo soy el mismo Dios que abrió aquel mar. Dile a la iglesia que yo soy el mismo ayer, hoy y de siempre. Recuerdo que Él me dijo: soy el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Soy el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Sofonía. Yo soy la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy el Dios del Nuevo Testamento, que fui a un madero, que fui a un sepulcro y al tercer día resucité con poder y gloria. Yo soy el mismo Dios que le quitó las llaves a la muerte, al Hades. Me dijo: yo soy el Alfa, la Omega, principio y fin. Yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Yo soy el príncipe de paz. Yo soy el Rey de reyes, Señor de señores. Y yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo estaba hecho pedazos allí. Me dijo: fuera de mí no hay otro, y mi nombre es el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Dile a mi iglesia y dile a la humanidad que fuera de mí no hay otro, que fuera de mí no hay otro. Hoy vengo a decirte que hay solamente un Dios y fuera de Él no hay otro. Ningún ídolo se compara al Dios nuestro, ninguna imagen se compara al Dios que creó los cielos y la tierra. Él es soberano, alto y sublime. A veces no lo podemos entender, pero tenemos que obedecerle. Él es el gran yo soy. Me dijo: regresa a la tierra y cuéntale a la iglesia lo que has visto. No me vayas a fallar, no me vayas a fallar, no me vayas a fallar, y no vayas a cambiar la palabra, no vayas a traicionarme como lo hizo Judas, porque por este lugar donde tú entraste y en este lugar donde tú estuviste, he traído a muchos hijos de la tierra y le he mostrado lo que hay aquí, pero me han traicionado y me han vendido como lo hizo Judas. Han cambiado la bendición por la maldición. Me dijo: no me falles, regresa a la tierra y dile a mi pueblo que aquí el Cordero de Dios ha vencido. Y estoy aquí diciéndote este mensaje: que el tiempo se termina, el tiempo se agota y el reloj del cielo marca la medianoche. Y he aquí a la medianoche viene el esposo. Vírgenes prudentes, tomen su lámpara y llénenlas de aceite y préndanlas para que vean el rostro de Jesús cara a cara. Y usted piensa que es fácil. Él me dijo: te llevaré a naciones, pueblos. Señor, y yo no sé hablar. Le dije: yo no sé predicar, yo nunca he hablado, yo tartamudeaba. ¿Cómo voy a hablar este mensaje? Y me dijo: tú no vas a hacer nada. Yo haré todo por ti. Yo hablaré a través de tu boca. Préstame tu vida que yo la usaré. Yo le dije: Señor, aquí estoy. ¿Y cómo voy a ir a naciones, Señor? Yo no sé viajar, yo no tengo dinero. Me dijo el Señor: cuando yo abro una puerta no hay quien la cierre. Este mensaje se escuchará en muchas naciones. Me preparé 6 meses y después de los 6 meses, entrando en enero del 2018, empecé a recorrer la República Mexicana. Dios me llevó a Nicaragua, El Salvador, Brasil, República Dominicana. Me empezó el Señor a llevar a más naciones, Costa Rica. Y yo me empecé a asombrar de lo que Dios hacía. Ecuador y otras naciones que todas no se me vienen a la mente ahorita. La última que fui ahorita fue Israel. Y anteriormente a Venezuela, donde hay mucha necesidad espiritual,
cautivos ser libres a través de este mensaje. Y muchos pastores tienen miedo que este mensaje se comparta. Déjenme decirle que a través de este mensaje vienen corriendo los brujos, porque reconocen la soberanía de un Dios poderoso, reconocen el poder de Dios. Mi hermano, y no fue fácil. Y Dios me dijo 3 veces: no me vayas a fallar. Y yo pensaba que no se le fallaría a Dios con pecado, y no entendía esto, que el ser un cristiano frío también es pecado, y que el ser un cristiano tibio también es pecado, y que el ser un evangelista tibio sin oración también es pecado. Yo no lo sabía. Empecé a recorrer la República Mexicana y a veces teníamos 2 eventos por día. Terminábamos un evento, íbamos a bañarnos, terminábamos el otro, llegábamos a las 12, 1 de la mañana y solamente a dormir. Al otro día venía el pastor, nos tocaba la puerta y decían: vayamos porque ya está el desayuno, porque ya está preparado todo y ya te toca predicar. Y así era consecutivamente. Sin darme cuenta, empecé a ganar almas para Cristo. Y yo decía: yo estoy bien, si suena la trompeta me voy con Jesús. Mira los milagros, mira cómo las almas vienen aquí, Señor Jesús. Llegaba cansado y le decía: Señor, tú sabes que yo estuve en tu obra, voy a descansar. Padre, tú sabes que yo estuve predicando, voy a descansar. Y me empecé a dormir, empecé a cuidar la viña de muchos y a descuidar la mía. Empecé a dejar de orar, empecé a dejar de tener esa relación con Dios. Cuando Dios quería hablar conmigo, yo estaba dormido. Una cosa es trabajar para la obra, pero también es disponer primeramente tu tiempo para Dios. Hoy Dios le está hablando a muchos de este lugar. No descuides tu relación con Dios. Pastores, evangelistas, no descuidemos nuestra relación con Dios. Que porque llegué cansado, que porque fui a visitar y como quiera estoy haciendo la obra. No. Tienes que tener una relación constante en oración con Dios, porque si dejas de orar 3 días, el diablo viene a dormirte, y todo lo que has hecho con esfuerzo para Dios, todo lo que has hecho con sacrificio para Dios, el diablo lo paraliza cuando no hay oración. El diablo paraliza el propósito de Dios en tu vida cuando deja de clamar. ¿Sabes? Estuve más de 1 año así, y Dios vino a tratar conmigo. Yo pensé que el fallarle a Dios era como un pecado, y no es así. Yo estaba pecando sin darme cuenta, siendo un cristiano tibio solamente, dejando la oración, ganando almas y mi alma perdiéndose. Ni un cristiano tibio se va al cielo, ni un cristiano frío se va al cielo. Teníamos una gira de 15 días fuera del país. Llegamos a un hotel y cuando yo me voy a dormir cansado, ¿sabe, mi hermano? Dios me lleva a una revelación, a un éxtasis. Y empiezo a ver que yo estoy en Brasil, un país que ya había visitado. Y estoy frente al mar y hay una mujer que está nadando en el mar. Y de pronto yo veo que una ola arrasa con esa mujer, la tapa y esa mujer se ahoga en ese mar. Y yo dije: ¿dónde estará el alma de esa mujer? Dejé de mirar el mar frente a mí y me encontré frente a un túnel. Y empecé a caminar nuevamente por el túnel donde yo ya había caminado. Y yo dije: ¿pero qué estoy haciendo aquí? Y haga de cuenta que yo me quería detener, pero alguien dirigía mis pasos y seguía caminando. Y volví a entrar a aquel lugar. Y cuando yo miré, había un túnel donde caían almas a segundo. Y yo decía en mi mente: ¿pero por qué yo vine aquí? Si yo estoy predicando la palabra de Dios. Y veo a esa mujer que viene desnuda cayendo por ese túnel, la mujer que había ahogada. Y esa mujer viene dando vueltas por ese túnel. Y cuando esa mujer va a caer por las llamas, yo miré una mano poderosa que la sostuvo. Y le digo: yo soy Jehová y yo te doy una oportunidad más. Y le digo: te voy a mostrar este lugar por tan solo segundos. Y empezó a caminar el Señor con esa mujer. Yo lo miré que empezó a caminar y yo iba atrás de Jesús. Y yo vi que había una celda grande con candados. Y las almas que habían ahí jalaban ese portón queriendo abrirlo y no podían. Y se escuchaba: ay, ay, ay. Era un gemido. Y se escuchaba que ahí en esa celda decían: aleluya, gloria a Dios, Cristo vive.
escuché un alma que decía: Cristo viene pronto, arrepiéntanse. Y se escucharon aplausos. Y se escuchaban personas que decían: aleluya, aleluya. Y yo decía en mi mente: pero ¿por qué están adorando a Dios en esta celda? ¿Por qué están adorando a Jesús? Parecía un culto evangélico allí. Y esa mujer le dijo al Señor: Señor, ¿y por qué te están adorando aquí? ¿Por qué dicen aleluya? ¿Y por qué dicen Cristo vive? ¿Y por qué dicen gloria a Dios? ¿Y por qué esa alma dice que tú vienes y que se arrepientan? ¿Y por qué él está atormentado y dice que se arrepientan? Y el Señor le dijo a esa mujer: hija, este lugar, esta celda es la celda más grande de todas. Y en esta celda se encuentran aquellos que me conocieron en la tierra. ¿Y sabes por qué dicen aleluya? ¿Y sabes por qué dicen santo? ¿Y sabes por qué dicen gloria a Dios? Porque el juicio mayor para ellos que me conocieron es la conciencia. La conciencia los atormenta. La conciencia sabiendo que ellos conocieron la verdad y nunca hicieron lo que está escrito en mi palabra. Fueron cristianos que vivieron una vida de doble ánimo. Una cosa eran en la iglesia, otra cosa eran afuera. Vestían diferente la iglesia y afuera vestían como el mundo vestía. Dile a la iglesia que aquí hay cristianos tibios y hay cristianos fríos, y no todo el que dice Señor, Señor entrará a mi reino. En la iglesia cantaban y adoraban, y en la calle mentían y robaban. En la iglesia se postraban a adorarme, y en la calle vivían en pecados y adulterios que nadie conocía, pero mis ojos todo lo miran. Le dijo el Señor a esa mujer: contarás lo que has visto. La sacó de allí. Y recuerdo que cuando le elevó, había una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Una escalera color plateada que conectaba la tierra con el cielo. Y empecé a mirar que personas con vestiduras blancas y canastas como de madera llevaban en sus manos, iban diciendo aleluya, aleluya, aleluya. Y esa canasta llevaban pan y llevaban fruta. Y esa mujer le dice al Señor: ¿y qué quiere decir eso? Porque esas almas van vestidas de blanco y van cantando gloria a Dios, aleluya, y van subiendo esa escalera hacia arriba. Pero muchos se detenían y ya no querían seguir. Y el Señor le dijo a esa mujer: ellos son los que están saliendo de la gran tribulación y los que han lavado su ropa con la sangre del Cordero. Y esas canastas de panes y de fruta que llevan es la palabra con la que se están alimentando, es la palabra con la que se están nutriendo. Dile a la novia que la gran tribulación se acerca, que se nutran de la palabra, que coman del pan de vida que yo les doy. Y recuerdo que Jesús la soltó y le dijo: regresarás a la tierra. Le dijo a esa mujer: has muerto por 3 minutos en la tierra. Te he mostrado todo esto en 3 minutos terrenalmente. Tú moriste ahogada, pero mira esa escena. Y le mostró cómo habían sacado su cuerpo y estaba en la arena. Y le dijo: ahora vas a entrar a tu cuerpo y a contar lo que has visto. Y le dijo: regresa a la tierra. Sopló sobre ella y su espíritu volvió, y yo pude ver cómo esa mujer reaccionó y empezó a sacar agua de su boca y empezó a contar lo que había visto. Y Jesús la soltó y él empezó a subir por esas escaleras, y él seguía. Y yo estaba atrás de él y yo le grité: ¡Jesús! Y él no volteó, él seguía caminando. Y yo veía que esa luz se iba perdiendo y le grité: ¡Jesús! Y él no volteaba. Y le grité por 3ª vez y empecé a llorar y le dije: ¡Jesús! Y él volteó solamente la mitad de su rostro a verme. Y cuando él volteó me dolió mi corazón. No volteó a verme, solamente volteó la mitad de su rostro. Y él me dijo: háblale a la iglesia. Y se fue. Y cuando abrí los ojos escuché su voz y me dijo: ¿sabes por qué volteé la mitad de mi rostro hacia ti? Porque así has volteado tú la mitad de tu rostro hacia mí. Has perdido la relación conmigo. Has dejado de orar. Has dejado de ayunar. He querido platicar contigo. He querido escuchar tu voz. Y tú solamente te duermes y ya no platicas conmigo. Por eso cuando me gritaste, así yo te he estado gritando: despiértate que quiero platicar contigo. Y tú no me haces caso. Y tú no me escuchas. Ahora has sentido el dolor que yo siento cuando te he despertado por las madrugadas
predicaba y ganaba almas, y Jesús quería platicar conmigo. Y si tú dejas tu relación con Dios, es pecado también. Eso es pecado. Me dolió mi corazón gritarle a Jesús y Él no volteara hacia mí. Cuando estamos en el problema y en la lucha, le gritamos a Jesús, escúchame. Pero cuando estamos en la bendición, Jesús quiere hablar con nosotros y no le hacemos caso. Nos insta el Espíritu Santo a orar de madrugada y no nos levantamos, porque la carne es débil y es perezosa. Pero hoy, tú que te has alejado de esa relación con Dios, vuelve a tener esa relación con Cristo. Y tú que no has venido a Cristo, vuelve ya, venga a Jesús ya, que el tiempo se termina. Ponte de pie. Bendito eres, Jesús, poderoso, poderoso Jesús. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.